Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy Subit y cuéntame si ya viste la serie de Diplomat o La Embajadora, como le quieran decir. Netflix ha estado lanzando algunos thrillers exitosos últimamente, desde El Recluta, que se renovó rápidamente para la temporada 2, hasta El Agente Nocturno, que por si no lo sabías, también obtuvo luz verde para la segunda temporada. Y de las dos tienen un video aquí en el canal, para que si no lo has visto, vayas a verlo. No ahora, claro. Espera que termine este video y después ver los otros. Y ahora entrando en la mezcla, tenemos un nuevo contendiente para su placer desenfrenado, The Diplomat o La Embajadora. Más que cualquier otra cosa, si La Embajadora encuentra una audiencia, será por la innegable alegría de ver a los increíblemente talentosos Keri Russell y Rufus Sewell discutir, coquetear y desafiarse entre sí con una química espectacular e historias de fondo creíbles. Las estrellas de The Americans y Dark City respectivamente interpretan una pareja poderosa que se ve envuelta en eventos que cambiarán el mundo después de un ataque con misiles contra portaaviones británicos en el Golfo Pérsico. Russell interpreta a Kay Wheeler, la embajadora de Estados Unidos en el Reino Unido, por lo que la envían allí para asegurarse de que los planes del primer ministro británico se alineen con los intereses de los Estados Unidos. Ella también está en una lista corta para una posible vacante en la oficina del vicepresidente, lo que hace que su problemático esposo Hal sea tanto un pasivo como un activo. Hal es un tiburón político, un jugador poderoso que hace movimientos fuera de la red que podrían poner en problemas a un vicepresidente potencial. Algo que no ayuda es que los dos planearan separarse, lo cual es más difícil a la vista del público de la política internacional. La mayor parte de La Embajadora tiene lugar en suelo británico, mientras Wheeler navega por las agitadas aguas de la responsabilidad política y el drama personal. La creadora Deborah Kahn, escritora veterana de The West Wing y escritora de Homeland, entiende este tipo de drama sobre las relaciones no solo entre personas, sino también entre países. Y hay ocasiones en las que la redacción de La Embajadora está a la altura del talento de sus estrellas, no solo de Russell y Sewell, sino también de grandes apoyos como de Ato Santos, David Wassi, Miguel Sandoval y más, pero el ritmo a veces está un poco fuera de lugar. El programa tiene la costumbre de sacrificar el ritmo por el drama personal, sumergirse y salir de los problemas de relación y perder el equilibrio tonal. En un minuto vemos que los Whalers están deteniendo una posible tercera guerra mundial y al siguiente están discutiendo y coqueteando como una comedia romántica del siglo XX. Por supuesto, algunos latigazos son intencionales. La Embajadora es un programa sobre cómo las personas que nos impiden la aniquilación nuclear también se les olvida botonarse la camisa de la manera correcta o sufren un sarpullido por el estrés. Se trata de cómo el ego, los rencores y el resentimiento han impactado la historia de manera que tal vez nunca entendamos por completo. Y es nítido, incluso cuando el flujo puede ser inconsistente. Es divertido ver un programa con personajes que son claramente inteligentes, incluso cuando toman decisiones tontas. La Embajadora es un asunto mucho menos sofisticado que The Americans, pero Russell posiblemente sea incluso mejor en el primero que en el segundo. Ciertamente trasciende su material como la Wheeler, cada vez más frustrada, que se ve obstaculizada por el protocolo cuando las personas que están por encima de ella no hacen las llamadas telefónicas correctas en el momento adecuado, resentida por la presión adicional sobre ella como embajadora para que se vista bien, ser agradable y participar en sesiones fotográficas, y más que estar ansiosa por volver a su trabajo real sobre los derechos de las mujeres en Afganistán.
lo que podría ser una irritación de una sola nota. Russell lo desentraña y lo convierte en realidad en cada escena, eludiendo cuidadosamente cada trampa potencial y el peligro de que Kate se convierta en cualquiera de los estereotipos que hemos visto tantas veces antes. Ella también tiene el obstáculo más proteico de su esposo Hal para negociar. Él es un compañero diplomático de carrera y ex embajador, un hombre carismático que prosperó positivamente con la tensión del trabajo, pero cuya combinación de arrogancia y acciones basadas en principios lo han dejado en desgracia con los poderes fácticos. Está relegado, como él dice, al trabajo de esposa del embajador, lo cual es complicado, ya que la pareja se ha separado esencialmente, pero no han llegado a, ya sabes, dejarse el uno al otro todavía. La parte más rica de lo que pretende ser visto como un drama geopolítico prestigioso es el retrato de un matrimonio que ha superado su punto álgido, pero que no está en ruinas. El amor, el afecto y el apoyo sobreviven de alguna forma, solo que ya no suman más que la suma de sus partes, como solían hacerlo. Pongámoslo de esta manera. Duermen en habitaciones diferentes, pero él todavía huele sus axilas cuando ella no puede decidir si necesita ducharse antes de otro compromiso de presión. Lo sé. Suena más cerca del ideal que la mayoría de nosotros. Pero, por supuesto, es imposible que Hal no le dé un consejo y su mansplain como embajador pronto genera conflictos en su trabajo, ya que él organiza reuniones políticas improvisadas con personas inadecuadas, se abre paso en lugares en los que no debería estar y se pone a sí mismo en la situación de ser semisecuestrado en lugar de quedarse en casa y decidir qué arte colgar en las paredes de la residencia como debe hacer una buena esposa. Kate podría sentirse mejor acerca de su situación si supiera que todo fue una gran prueba de estrés para ver si tiene los ingredientes para ser vicepresidenta. Su mano derecha, Stuart Hayford, informa en secreto a la Casa Blanca sobre su idoneidad para el trabajo, mientras la guía a través de su trabajo actual y la deja el mayor tiempo posible para calmar las tensiones entre Estados Unidos y Medio Oriente. Lo más prometedor es que los problemas de la embajadora se pueden solucionar fácilmente. Se puede modificar un poco el ajuste tonal y la corrección del tiempo de la narrativa de una temporada entre temporadas y se siente como un programa que podría durar años si encuentra la audiencia adecuada. Puede que no haya estado completamente preparado para lo que es la embajadora en la primera temporada, pero soy optimista sobre lo que viene a continuación y más con ese final que me dejó con la boca abierta y con ganas de más. La serie obtuvo muy buenas clasificaciones, contando con un 89% por parte de la crítica especializada y un 85% de aceptación por parte de la audiencia en el sitio oficial Rotten Tomatoes. Estuvieron bien similares las puntuaciones y además contó con un 8.2 de 10 en IMDb. En general creo que si te gustan los thrillers en torno a acciones secretas de gobierno y misterios de la Casa Blanca y todo lo que nosotros los simples mortales no sabemos, esta es una buena opción. Con una duración aproximada de 45 minutos por capítulo, al final te quedas deseando más. Es literal, los capítulos se pasan volando, que cuando te das cuenta ya estás en los créditos. Por lo menos a mí me pasó así. La embajadora se desarrolla en una serie de giros llenos de suspensos, es cierto, pero lo hace con una refrescante renuncia a recurrir a la violencia. De hecho, este es abrumadoramente un thriller sobre personas que a través de su trabajo intentan prevenir la violencia y limitar el uso de fuerza militar a las situaciones más necesarias. Definitivamente no son pacifistas, pero como se muestra aquí, desconfían de la imprudencia y el ego que permiten que los conflictos se salgan de control. Independientemente de cómo lo vean moralmente, ciertamente ven una escalada innecesaria como una estrategia sin salida, y como personas cuyo principio rector es la moderación son héroes inusuales para una película de suspenso.
dada la frecuencia con la que un personaje similar señalará la seriedad de su propósito al agarrar un arma y salir a la noche. Es una serie buena, inteligente, bien construida, bien actuada y bien escrita. No es lo que llamaría cinematográfico. Está mucho más interesada en su historia que en su forma, pero episodio por episodio convierte esa historia en algo emocionante y lleno de suspenso y también reflexivo. Es un thriller que es a la vez una buena historia y un examen de capacidad del buen y cuidadoso trabajo para resolver problemas. Y si eso no es emocionante, ¿qué es? Déjame saber en los comentarios qué serie estás viendo ahora. Yo en estos momentos, bueno, no en este momento exactamente porque estoy grabando el video, pero ahora estoy viendo la 7ª temporada de Working Moms. Una comedia que deberían ver, se las recomiendo. Gracias por llegar hasta este punto del video conmigo. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte, tocar la campanita para que te avise cuando subo un nuevo video y compartir con tus amigos que sean fanáticos a las series. Mi nombre es Andy Subit y me despido hasta un próximo video. ¡Chao!